Bien, la idea de hacer este programa es para tratar un tema muy importante, que la verdad que los temas y los datos que vamos a brindar aquí con el doctor Franco Marcelo Fiumara, a muchas personas les van a sorprender. Lo que es el grado de la oscuridad, el grado de maldad, de los cuales mucho no se ha escrito, y lo que se ha escrito mucha gente ni siquiera se ha enterado, ni siquiera lo ha leído. Y la idea es hablar de los campos de la muerte que fueron preparados para matar a los discapacitados, a las personas que tenían alguna enfermedad eventualmente hereditaria, a las personas que tenían algún otro tipo de enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Huntington o cualquier otro tipo de enfermedad, o niños, incluso bebés que nacían y que podían tener algún defecto hereditario. Y esto fue un plan para matar. Este plan fue concebido en la Alemania nazi y técnicamente, si podemos ubicar un poquitito el tema, antes de hablar específicamente de Alemania, quiero charlar con toda la gente que está viendo este programa un poquitito y aclarar los términos. Cuando vamos a hablar de eugenesia, estamos hablando de que es el buen origen. Y la eugenesia también se asimila a lo que es la limpieza racial. Y hay otro término que es la eutanasia, que técnicamente quiere decir el buen morir. Y cuando en Alemania, por ejemplo, se utilizó la eugenesia como concepto, las personas que tenían algún defecto eventualmente, ya sea por nacimiento o un defecto que posteriormente podía tener una enfermedad adquirida, esas personas fueron asesinadas directamente. Concretamente, el término eugenesia como concepto, el padre de este término es una persona que es Francis Galton. Y estoy hablando del siglo XIX. Este hombre era primo hermano de Charles Darwin, el creador de la supervivencia del más apto. Pero también hay que decir que al principio del siglo XX, en las primeras décadas, un premio Nobel en Francia, se fue otorgado un premio de Nobel de Fisiología, y estoy hablando concretamente del señor Richet, que había escrito un libro que se denominaba La selección humana. Y voy a citar textualmente cuando él dice que las personas que tenían algún defecto físico eran considerados, y había que considerarlos como una especie de desperdicio, era simplemente carne que era desperdiciada y no podría ser considerada como persona. A esta persona, la Academia de Nobel le otorgó el Premio Nobel de Fisiología. También es cierto que en estas teorías de la eugenesia, hubo muchos países que aplicaron esterilización forzada a las personas que ellos consideraban que tenían algún defecto. Por ejemplo, Suecia, que tenía un Instituto Nacional de Biología de la Raza, que estudió a las personas y que finalmente, hasta el año prácticamente 1975, en diferentes etapas, esterilizó obligatoriamente, sin el consentimiento de la persona, a miles y miles de personas. Pero concretamente, cuando hablamos de Alemania, estamos hablando de Hitler. El partido nazi, en el artículo 24, este partido nazi que fue fundado técnicamente en el año 1920, decía que adoptaba el nazismo la libertad de crédito, en la medida que la libertad de crédito religioso no sea una colisión o no haga colisión con la raza aria. Fíjense lo que estamos hablando, 1920 con la raza aria. Y adscribía, según esta plataforma, a lo que se denominaba un cristianismo positivista. Con excepción, decía, y lo cita textualmente, y el partido nazi decía que había que combatir el espíritu judío a nivel nacional e internacional. Estoy hablando de 1920. En el año 1933, en la Alemania, recordemos que Hitler sube al poder en enero del 33, y en julio de 1933, o sea, prácticamente a los 6 meses, un poquito menos, Hitler se sanciona una ley que se denomina Ley de Prohibición de la Descendencia. Quiere decir que las personas que ellos consideraban que podían tener algún defecto congénito, se les tenía prohibido tener hijos. Así como están escuchando, se les prohibía tener hijos a estas personas. Y también hay que decir que Hitler, si bien es cierto que asume en el enero del 33, pero en marzo del 33, o sea, a los 60 días de haber actuado como canciller y tener el cargo de canciller, recordando a la gente que canciller no es como en otros países el ministro de Relaciones Exteriores, es la suma prácticamente del poder ejecutivo, es como si es un primer ministro, y a los 60 días de haber asumido
ya se había abierto el primer campo de internación o internamiento a los enemigos políticos, que es el campo de Dachau, que luego fue utilizado, por supuesto, para los judíos y cualquier enemigo, también para los gitanos. Concretamente, como si esto fuera poco, estoy hablando ya remontándome al año 1939, recordando que Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939, a pesar de que hay, lo que voy a decir ahora, está fechado el 1 de septiembre, técnicamente la fecha fue falseada porque había arrancado ya en julio de 1939, en la cual se decretaba que las personas que tenían o por nacimiento defectos físicos o enfermedades congénitas o enfermedades hereditarias iban a conspirar contra la pureza racia y en consecuencia había que matarlos, asesinarlos, aplicando lo que se denomina la eutanasia, que si bien es cierto la eutanasia es la buena muerte, lo que hacían era asesinarlo. No solo eso, sino que este procedimiento implicó que Alemania construya 6 lugares especiales, 5 lugares estaban en Alemania, 1 estaba en Austria, y se utilizaron una especie de tribunales que enviaba personas a los orfanatos, a los asilos, a las prisiones, a los hospitales, porque apenas los bebés nacían, ya enseguida los clasificaban si tenían algún defecto de nacimiento y demás, y en consecuencia las personas que iban a ser asesinadas, por decirlo de alguna manera, exterminadas, la verdad es que se enviaban a estos 6 lugares que estaban previamente establecidos, ahí le decían a la familia que iban a hacer un tratamiento para mejorar su manera de vivir, pero concretamente los asesinaban. Los mataban y luego los incineraban en cámaras de gas que estaban construidos en estos lugares. Generalmente estos lugares eran castillos o lugares bastante alejados de las ciudades, porque lo que no querían que haya demasiado conocimiento al respecto. La verdad que este operativo estuvo diseñado por el médico personal de Hitler, que era Karl Brandt, y también es cierto que la ejecución le correspondió a Viktor Brack, que era la persona que también se dedicó a todo esto. Y reclutaron médicos y reclutaron enfermeras cuyas simpatías con el régimen nazi eran totalmente claras y adscribían totalmente a esta purificación de la raza aria. Pero en el año, si bien es cierto esto que empieza jurídicamente en el año 1939, en el año 1941, la verdad es que hay un montón de familias que estaban recibiendo la carta de las autoridades alemanas diciendo que la verdad que había tenido complicaciones la persona que estaba internada y le daban una caja con las cenizas. Estoy hablando de que de 1939 a 1941 aproximadamente, las cifras no son exactas, algunos hablan de 275.000 personas asesinadas, otros hablan de 300.000, cifras que son totalmente gigantescas. Pero esto provocaba, por supuesto, una reacción enorme, a punto tal de que en una gira que Hitler estaba haciendo en Baviera en el año 1941, esto provocó un enfrentamiento muy fuerte de parte de un clérigo protestante, que era el León de Münster, von Galen, y esta persona obviamente espantada porque los que estaban siendo asesinados eran alemanes, que no eran judíos. Cuando estoy hablando de 275.000 personas asesinadas, eran básicamente alemanes, simplemente por tener esa característica que podía complicar la pureza en la descendencia de la raza aria. En consecuencia, esto provocó que oficialmente el programa se desactivó en el año 1941. Por lo menos hasta ahí se llevaron registros. Esto no quiere decir que no se siguieron asesinando personas con este criterio, solo que no fueron registradas posteriormente. Ahora es interesante que la Iglesia tuvo también una situación bastante particular, porque la verdad que las cosas históricamente hay que analizarlas en función de la medida de ese tiempo. Alemania, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, tiene aproximadamente 60 millones de personas. Podemos decir que 20 millones de personas eran católicos, 40 millones de personas eran protestantes, o sea, cristianos todos. Y los judíos representaban menos del 1% del total de la población. Menos del 1%. Pero cuando empiezan este tipo de problemas, la iglesia más importante que había era lo que se denominaba la iglesia evangélica, que reunía las 3 corrientes
de lo que sería la Reforma, la Unida y la Protestante propiamente dicho. Y dentro de la Iglesia Evangélica se armaron dos corrientes. Uno eran los cristianos alemanes, o la Iglesia alemana, Deutsche Kirche, que estas personas estaban totalmente consubstanciadas con el régimen nazi, estaban de acuerdo con este tema. Y estaba otro grupo de la Iglesia Evangélica, que eran los evangélicos confesionales, que decían que no había que seguir a ningún Führer, había que seguir los mandamientos del Creador, de Dios y a las Escrituras. Esto provocó, claro, que absolutamente un cisma. La Iglesia Católica estuvo bastante más alejada de las simpatías con Hitler, esto también hay que decirlo. Pero ¿qué pasa? A punto tal de que hasta el año 1933 algunos obispos le prohibían a sus súbditos que estén afiliados al partido nazi. Pero en el año 1933 este tema cambia. ¿Por qué? Porque en 1933, precisamente, la Iglesia Católica, concretamente el Vaticano, firma un Reichskonkordat, que era un concordato entre Alemania y la Santa Sede, para que, la verdad, en la medida en que los curas o los obispos no se metieran en la política de los alemanes, porque en aquel momento en Alemania había un partido católico en contra de Hitler, que era el partido Zentrum, o partido del centro, y en consecuencia, en contraprestación, Hitler le daba tipo de santuario, no se iba a enfrentar con la Iglesia Católica. Y esto finalmente también es cierto, y hay que decirlo, que a pesar de todo esto, hubo un desazón muy grande de la Iglesia Católica, porque en 1937, estando como Papa, el Papa Pío XI, representado por Eugenio Pacelli, que posteriormente fue Pío XII, emite una... Pacelli fue el firmante de este Reichskonkordat, pero Pío XI emite una encíclica que se llama Con viva preocupación, Mit brennender Sorge, y ahí en la cual se ve ya esa tensión que hay entre la Iglesia Católica y el Estado alemán, concretamente el Estado nazi. También hay que decir que esta lucha que hubo entre la Iglesia evangélica, entre los que estaban a favor de Hitler y los que no estaban tan a favor de Hitler, en realidad era más que nada porque querían evitar un cisma dentro de la Iglesia evangélica. No era tanto por la matanza de los discapacitados o porque no se preocuparon demasiado también por la matanza de los judíos. Esto también hay que decirlo. Y esto sucede hasta el año 1945, en los cuales en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan los juicios, que va a hablar el doctor Fiumara. Pero no obstante, yo quiero comentar un tema que es un espanto terrible, que en Alemania hay una fundación que se llama Max Planck, que analizó pedazos de los restos humanos de estas personas, concretamente restos humanos eran cerebros, que las personas que una vez antes de ser incineradas, ciertos cerebros se llevaban, por lo menos algunos cortes de los cerebros, para que los médicos alemanes en el nazismo estudien este tipo de problemática neurológica, estudien concretamente los cerebros. Hasta que en 1990 esta fundación Max Planck, horrorizada, viendo que había en los institutos y universidades, institutos de investigación alemanes, estaban estudiando pedazos de cortes de los cerebros cuyos cuerpos habían sido asesinados por estar teniendo algún tipo de problema hereditario. Hizo que esta fundación se entierre los restos humanos a más de 100.000 personas. Esto llega hasta el año 1945, Max Planck lo descubre ya adelantado en 1990, pero después de 1945 empiezan los juicios de Nuremberg. Y hay juicios. ¿Qué pasó con esos médicos? ¿Qué pasó con los que estaban involucrados? Hasta aquí llega mi parte de exposición y ahora el doctor Fiumara, el doctor Franco Marcelo Fiumara, que es un experto en el tema, ha escrito un libro al respecto y es una persona absolutamente imprescindible para analizar la parte jurídica y qué pasó en ese proceso judicial. Gracias Alberto, gracias a todos los que hacen posible que hoy esté aquí compartiendo este momento con ustedes. Realmente para mí es un honor, ¿no? Y sobre todo una cuestión que cuando se habla de derecho y de nazismo, que también has explicado, porque generalmente uno cuando está en estas cuestiones se remite directamente a las víctimas de la Shoah en todos estos casos, pero en especial hay Shoah como consecuencia de que hubo un partido llamado nazi, o nazismo, nacionalsocialismo, Partido Obrero Alemán. Como bien manifestaste ya de los 25 puntos del nazismo, realmente es un partido con una génesis criminal y que ya dejaba de lado justamente no solo a las clases o a las personas que consideraba
socialmente inhábiles de algún punto de vista, sino también con una pirámide racial, que es lo más grave que pudo haber pasado en la historia de la humanidad que nosotros tengamos conocimiento. ¿Y cómo se llega a esto después de pasar Mein Kampf rápidamente, donde ya habla un poco de nacionalismos y razas, sobre todo cuando pone a los latinoamericanos en un contexto de mestizos raciales? Mestizos raciales. Mestizos raciales tal cual. O sea, los latinos eran mestizos raciales. Éramos mestizos raciales, por eso es inconcebible poder aceptar que en América Latina existan neonazis o personas que simpaticen con el nazismo. Sin saber que ellos mismos hubieran hubiesen sido esclavos del nazismo o víctimas del nazismo. Más allá de no hablar de la comunidad judía europea o mundial, que ya directamente no eran considerados seres humanos, ¿no? Claro. Qué importante es esto, porque vos explicaste muy bien una cuestión que tiene una gravísima incidencia en la Shoah, que tiene que ver que los chicos o las personas con discapacidades eran racialmente puros, alemanes racialmente puros. O sea, desde 1933 hasta, bueno, que prácticamente se desactiva de oficio, pero no de hecho, cuando empieza la Operación Barbarroja, que fue el detonante que Hitler quería justamente que no haya trascendencia por las protestas de las iglesias que también comentaste, y sobre todo por alguna desinteligencia con algunos militares, y sobre todo está el testimonio de Kurt Bernstein, que era quien preveía justamente este químico especialista en el ciclo B, que su sobrina había sido eliminada en Hartheim, justamente al respecto, que es el castillo muy cerquita de la ciudad natal de Hitler, Linz cabecera, pero in Braunau, que era el pueblo de él, porque quería limpiar justamente todo esto de personas. Todo esto que voy manifestando tiene una trascendencia jurídica en el desarrollo del juicio a los médicos. El caso Unioco, el caso 1 seguía al doctor Brandt, ¿no? Justamente por el Ministerio Karl Brandt, el médico personal de Hitler, que ocupó también el ministerio en su momento, y todos los demás médicos sentados en el banquillo. ¿Por qué hago este hincapié fundamental, esta pequeña explicación al respecto? Tenemos un juicio principal de Nuremberg, que vos bien dijiste, de que se llevó adelante, que fue el que sentó las bases jurídicas del derecho penal internacional, que hoy en día se siguen aplicando de una forma u otra estas reglas, ¿no? Con todo lo que nosotros conocemos. Shoah, para que quede claro a todas las personas que nos van a ver o puedan escuchar esto, podemos decir que es una cuestión, digamos, sociológica en la idea, pero si hoy en día lo tenemos que trasladar a un tipo penal, que es el delito transcrito en los tratados de libros, sería un genocidio, como nunca otra vez ha observado el mundo, ¿no? Lo que fue la Shoah. Y dentro de esto que son genocidios, después tenemos crímenes de lesa humanidad, que podemos ver en el contexto de lo que aconteció en el caso 1. ¿Por qué voy manifestando estas cuestiones? Cuando se sientan después de la conferencia de Potsdam, terminada la guerra, ¿no? Los tres líderes principales, Churchill, con quien lo secundó porque Churchill pierde las elecciones en el medio, Truman por Estados Unidos y Stalin, hubo un pequeño desacuerdo en qué delito juzgar al nazismo o a los líderes o a las jerarcas nazis en el juicio principal. Esto recién se va a ver subsanado con el Estatuto del Tribunal Penal Internacional en octubre del año 45, cuando, a pedidos del juez justamente soviético, ponen una coma en los crímenes que se habían cometido por el nazismo. Y tiene que ver dentro del contexto de los crímenes justamente contra la humanidad o lesa humanidad, dentro del contexto de los crímenes de guerra. ¿Y por qué? Los rusos tenían temor que si abarcaban desde el primer periodo del nazismo, que también vos describiste cuando asumió el 30 de enero de 1933, el Holodomor estaba en el medio. Los rusos tenían temor de que puedan ser llevados a juicio. Pensemos que ya desde Potsdam mismo empieza el contexto de la Guerra Fría. Correcto. En el año 45, lo podemos decir de alguna forma, y entonces habían algunas discrepancias. Sentado esto, ¿por qué menciono? Tal es así que cuando se hacen los 12 juicios posteriores de Nuremberg a las distintas jerarquías alemanas, entre ellos el juicio seguido a los médicos alemanes, que es el caso ya lo hacen tribunales occidentales, tanto franceses, norteamericanos como británicos, y dejando de lado la Unión Soviética, que se retira del contexto de todos estos juicios. McCloy, que era el comandante justamente del ejército aliado de ocupación en la zona occidental alemana,
hace la famosa el decreto ley número 10, por decir una cuestión así, donde manifiesta cómo se van a poder proseguir estos juicios, y es así que se llegan a la selección de estos 12 casos, en el cual voy a destacar dos fundamentales, porque uno va hermanado del otro. El caso 1, que es a los médicos, y el caso 3, que es a la justicia alemana. A todos los miembros que operaban, tanto profesores universitarios, como vos explicaste, estos cuerpos que aparecen incluso en la Universidad de Heidelberg, que después son para la Universidad de Max-Planck, no hace muy pocos años, que realmente fueron llevados al cementerio, y uno fue con nombre y apellido justamente porque se lo pudo identificar de esta barbaridad, ¿no? Entonces iba uno hermanado del otro. ¿Por qué? Porque en épocas normales, cuando Hitler firma con todos sus ministros, entre ellos el ministro de Relaciones Interiores y Brandt, el otro que había firmado, estos decretos por el cual se iba a discriminar a las personas con distintas capacidades, los ministros justamente de justicia la avalaron, pero con una fuerte doctrina de justamente juristas alemanes que avalaban esta calidad de exterminio de estas personas. Aquí hubo un juego entre lo que es el sistema legal y el sistema médico. Y sobre todo... Y el sistema médico. Y el sistema médico. Y el sistema médico, porque ellos también habían hecho un juramento hipocrático, presumo yo, y que vos jurás respetar la vida en un todo de acuerdo con las disposiciones legales, que supongo, si el juramento hipocrático de alguna manera obliga a defender la vida, acá hay una contradicción entre lo médico y lo legal. Ahí está el tema, brillante como lo marcás, Alberto, por una cuestión. Cambiaron el juramento de ley entre el 33 y el 38, y en lugar de jurar hipocráticamente, juraban a Adolfo Hitler, lealtad plena. O sea, saltearon el juramento hipocrático. Yo a propósito quería que vos lo comentes, porque me pareció espectacular el tema. Bueno, porque es ahí cómo cambian, inclusive los jueces tenían que jurar lealtad a Adolfo Hitler. Ni al partido nazi, a Adolfo Hitler en persona. Lo que el Führer decía en el príncipe Führer se transformaba en ley. Tengamos presente esto. Y por eso se pudo llevar adelante una eutanasia temprana en el primer periodo de guerra, si lo podemos decir, y una marginación de los discapacitados previamente a la guerra, entre el 33, cuando vos bien manifestaste que lo empiezan a identificar, hasta el año 39. Dicho esto, yo creo que es importante también destacar un escrito de un jurista que todos los que estamos en el ámbito del derecho, hoy, actualmente, en el día que estamos aquí sentados, seguimos estudiando, Karl Winding. Karl Winding, uno de los mayores juristas del derecho penal alemán, que seguimos estudiando, no igual que Metzger, en todas las universidades, por algunas cuestiones de la teoría del delito, escribió, allá previamente a morir en 1920, juntamente con Hodge, justamente el psiquiatra, aquellas bocas inútiles, que dicen las lenguas que Hitler lo leyó estando en la prisión de Landsberg, después del post de 1923, del Pacto de Múnich, y entonces esto es lo que él trae, esta impronta de aplicación. Fíjate la gravedad del positivismo que hoy en día sigue teniendo alguna cierta influencia. Entonces, acá de alguna manera, es una pregunta que hago, porque de alguna manera siempre estos criminales se basaban en que ellos cumplían órdenes, y hay una teoría del derecho positivo que la ley no tiene por qué ser ética. Si es la ley, vos la seguís, y que de alguna manera, si vos estás escribiendo esa escuela del derecho, la verdad es que el que cumple la ley no puede ser juzgado porque cumplió la ley. Pero hay otra escuela que es el jus naturalis, que es el derecho natural. Y acá también me gustaría saber tu opinión al respecto de qué pasó en Múnich con ese tema. Yo te voy a responder esta brillante pregunta, que es la que más me encanta a mí, porque todos hemos estudiado Hans Kelsen. Claro. Hans Kelsen, ministro de la corte austríaca, ¿no? Hasta el Anschluss prácticamente. Hans Kelsen era de una familia, una de las personas más lúcimas, el padre del positivismo, ¿no? Claro. A nivel mundial. Yo lo voy a parafrasear porque no recuerdo todo el alemanismo, el germanismo de su frase, pero hay una parte cuando él contrastaba y se peleaba públicamente con otro catedrático llamado Carl Schmitt, la política de amigo-enemigo. Claro. De hecho, Carl Schmitt lo reemplaza en la cátedra cuando Kelsen puede irse después del Anschluss, por decirlo de una manera, el 38. Kelsen dijo, esto es derecho, pero yo me tengo que ir porque soy judío, estoy discriminado. Lo estoy parafraseando, pero para simplificárselo a quien no se escucha. Y acá creo que tiene respuesta lógica.
toda la ley, hay que tener cuidado, porque cuando el legislador, en el momento se siente a hacer la ley, a legislar, tiene que tener presente que el primer principio se llama el principio de lo justo, en beneficio y defensa de la comunidad. Justo en el cuanto a lo que nos enseñó Moisés, el primer legislador. La ley tiene que tener una ética. Tiene que tener una ética, y esa ética se llama no asesinarás, que es el primer mandato de la tabla de la ley, del decálogo o de los mandamientos, depende del credo que cada uno profese. ¿Y en el juicio qué pasó con los médicos? ¿Qué pasó con los médicos? Muy interesante, porque lógicamente sentaron a más de 20 médicos en el banquillo, entre ellos una doctora. Creo que fueron 23, ¿no? 23, los médicos 23, dos si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, no soy muy bueno en las matemáticas, sí. Por eso soy abogado, pero bueno. Alberto, vos dijiste algo fundamental. Absolutamente todos trabajaron bajo una norma supuestamente ética alemana, si querés mal decirlo, claro, pero para que la gente lo pueda comprender bien, y todos bajo el amparo de la obediencia debida. Hitler lo decía, nosotros claro. Lo decíamos, teníamos la ley. Sí. Ahí está el tema, fue el primer mecanismo de defensa por los 4 crímenes que todos los médicos fueron acusados. Crímenes de guerra, lógicamente. ¿Por qué crímenes de guerra si los médicos quizás no tuvieron un factor de determinación en la guerra? ¿Pero por qué? Por esta famosa coma que habían puesto los rusos, en donde vamos a poder jugar justamente los crímenes de lesa humanidad. Quiero aclarar lo que está diciendo el doctor Fiumara, es fundamental. Y yo cuando me tocó hablar hace unos minutos, yo dije que habían falseado la fecha. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ley que implicaba la eutanasia, el asesinato de las personas con discapacidades, fue fechada el 1 de septiembre del 39 para enmarcar que esto estaba siendo legislado bajo una situación de guerra, cuando en realidad la legislación esta fue físicamente firmada en julio del 39, había sido firmada unos meses antes. Lo había hecho firmado Frick, que era el ministro de la Ciencia, el ministro del Interior, y posteriormente lo volvió a suscribir Hitler, por lo que vos estás bien marcando el tema. ¿Y esto por qué? Para poder llevar a juicio crímenes cometidos con anterioridad justamente al inicio de la guerra. Claro. Por eso, al ver, esta es la diferencia que hace McCloy cuando hace el famoso decreto 10 para los juzgamientos que permite. Te quiero traer algo a colación previo a continuar esto. Uno de los fiscales actuantes británico utilizó por primera vez en los juicios de Nuremberg el término genocidio. Por eso había empezado a hablar de Shoah y genocidio. Cuando empecé no es que fue descolgado, sino que tenía que ver con esto. Lógicamente, ¿qué ha sucedido con esto? Nizik, que fue uno de los médicos que tiene su libro como colaborador de Mengele y de otros médicos, ¿no? Justamente en Auschwitz, sobre todo en el famoso bloque donde hacían todos los experimentos, él manifestó y declaró cómo fue que se llevaron adelante todos los procedimientos antiéticos y contra cualquier sentido común para, primero, enfermar a los internos, fracturarle, romperle huesos, inyectarle cuestiones como anilina común que teníamos la ropa en los ojos para el cambio de color. Es tétrico lo que digo, pero el mundo jurídico se nutre de pruebas. ¿No? Entonces hay que manifestarlo. Aparte, ¿cómo hacían las pruebas de descompresión con prisioneros no solamente de la comunidad judía europea, sino también prisioneros de guerra rusos? Voy manifestando esto que tiene que ver con los delitos, claro, por los cuales se acusan a los médicos. Por eso quedan los crímenes de guerra. Sí. Ahí está la cuestión. Entonces tenemos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tenemos también lo que fue la guerra de agresión, que ahí la mayoría fueron absueltos, pero sobre todo en lo que tuvo que ver con los de lesa humanidad. El cuarto delito. El cuarto delito. Que es lo que llevaron adelante ellos. Que hubo condenas. Hubo condenas, tenemos 7 condenas a muerte, si mal no me falla la memoria. Cuando concluyó el juicio fueron ejecutados en forma inmediata, hubo penas temporales, la mujer resultó absuelta, ella había estado en el campo de concentración femenino al norte de Berlín, en Ravensburg, que había sido, pero bueno, las pruebas beneficio de la duda fue lo que le llevó el indubio por reo no llevarla con condena justamente a esta mujer. Te quiero dejar algo a colación. Estamos hoy aquí, gracias a Dios que nos podemos reunir por pandemia, con un tiempito, pero la importancia de esto, ¿no? Las famosas vacunas. Las famosas vacunas, la voluntad que no quería vos, lo que pasó a nivel mundial. ¿Cómo nace esto? Nace también en los campos de concentración y de exterminio.
con los experimentos, ¿no? De la inyección, Claro. sobre todo Mengele, cuando expliqué la concepción de aplicación de anilina en los ojos sobre otras inoculaciones que hacían, sobre todo el doctor Sieber, que era una verdadera bestia humana, Sí. como lo decían las internas y los internos. Como consecuencia de este juicio número 1, caso único sobre el persecutor o el fiscal contra Karl Brandt y otros, justamente nace posteriormente el primer código de Nuremberg de ética médica. Fíjate la importancia Lo que de tuvo eso. que llegar para hacer un código. Lo que tuvo que llegar, los millones de personas eliminados de personas, porque ya no estamos hablando solo de discapacitados, No, sino claro. que el plan T4, el exterminio por gas, fue el proyecto preparatorio para el campo de exterminio de la Shoah. El doctor Fimer está hablando del T4 porque en realidad se llamaba Action Camp o Action T4 porque el T era Tiergartenstrasse, que era el nombre de la calle, y 4 porque el número 4 de Tiergartenstrasse en Berlín. Por eso cuando uno sigue el tema generalmente se dice T4 haciendo referencia a este tipo de plan. Te agradezco tanto que lo hayas dicho. ¿Sabes a cuántos metros de la Cancillería de Hitler estaba esta oficina? 400 metros. 400 metros. Parece que estaba en Berlín. 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 Enfrente de donde tenía la oficina de Joseph Goebbels. Es obviamente. imposible que desconociera. No. Imposible la jerarquía, eran órdenes directas. De hecho, quien visitó Berlín, ese edificio fue destruido por los bombardeos soviéticos dentro de Berlín, pero está todo el monumento de la víctima T4 y toda la secuencia justamente de frente al parque. Es muy importante, cerquita donde Fogelstauffer en Wenderblock hizo justamente la resistencia alemana del 9 de julio. Como consecuencia de ese código de Nuremberg, que es lo que nos da la regla ética de la medicina, posteriormente modificado al código de Helsinki, es lo que hoy en día se sigue aplicando como la voluntad y el que todas las personas tienen que manifestar la conformidad expresa y firmada bajo ningún tipo de presión, reitero, bajo ningún tipo de presión, porque si estás en un campo de concentración vas a firmar lo que sea, para que puedan realizar algún experimento sobre tu cuerpo. Esto, la persona que nos está viendo y escuchando estos datos, que son datos que pueden ser totalmente chequeados, son datos reales, absolutos, que parecen a veces extraídos de una obra maestra del terror, y mucho más todavía. Y esto nos hace pensar cuál es la profundidad del mal, hasta dónde llega el mal, hasta dónde llega el mal. Y a mí me interesa mucho, que le quiero charlar ahora unos minutitos con el doctor Fiemar, así tan gentil, que hay una persona austríaca, Gita Sereni, que hace una entrevista a Franz Stangl, que era el comandante del campo de Treblinka, ese campo espantoso que mató cientos de miles de personas. Y esta persona, Gita Sereni, hace una entrevista, no para ver los hechos históricos desde el punto de vista de la guerra, sino que Gita Sereni quiere entrevistar a la Franz Stangl y lo entrevista básicamente en Alemania. Stangl se había escapado a Brasil con la familia y luego lo extraditan, lo llevan a Alemania y ella le hace preguntas. Tuvo 60 horas de entrevista con la persona y dice Gita Sereni que en realidad es la postura de ella, que es controvertida, y dice que de alguna manera algo espantosamente terrible le pasa a este tipo de personas que se convierten en bestias humanas, y esto pasa en el crecimiento en su infancia o en su juventud, porque es lo único que puede llegar a explicar tamaño salvajismo, tamaña maldad. Esto fue contrastado con otras personas que dicen, bueno, bajo ese punto de vista entonces nadie sería responsable, porque si yo en realidad estoy actuando bajo un efecto traumático, no estoy en posesión quizás de mis poderes intelectuales en forma adecuada. Me gustaría saber tu opinión acerca de este tema, porque yo sé que lo conoces muy bien. Alberto, lo conoces muy bien. No, cuando voy a Yad Vashem, gracias a Dios, cada vez que soy invitado a dar clases, justamente me hacen dar lo que sería el sistema legal, ¿no? Sobre todo. Y yo cuando explico teoría del delito, sobre todo la cuarta patita de la mesa, que es culpabilidad, lo que no puedo soportar cuando dicen que Hitler estaba loco, o que alguno de los nazis estaba loco, no porque lo estamos exculpando. Claro. Prácticamente lo estamos diciendo. No estaba en posesión de sus facultades mentales. No. Claro. Tuvieron decisión, eligieron, y no solo eligieron, sino que lo llevaron a cabo y lo desarrollaron. Entonces partamos de ese punto de vista. El cinismo puro aplicado a lo que era su alto grado de criminalidad. Y Stangl es un efecto justamente cruel de esto que vos estás diciendo. Stangl
estuvo a cargo, estuvo trabajando en el Plan T4, él estuvo a cargo justamente de la preparación de los motores y no solamente que trabajó en el Plan Tiergarten 4, el del exterminio de discapacitados, sino que una vez que quedó de todo su equipo, una vez que fue desarmado, fue el primer equipo que trabajó justamente en el Plan Reinhardt, ¿no? Sobibor, Belzec y Treblinka. Claro. Él estuvo en Sobibor, era uno de los campos más eficaces al inicio. Después había tanta desprolijidad, porque lógicamente el gueto de Varsovia, como decían ellos, tenía muchos transportes al exterminio, ¿no? De mercancías, como decían ellos, iban al exterminio de la comunidad judía de los más de 500 o 550.000 que estaban en el gueto de Varsovia. Habían cadáveres por todos lados y era tan eficaz y tan grande en su trabajo que lo llevaron de Sobibor a Treblinka, claro, para que ponga en orden todo esto. Fue considerado la persona más eficiente en el manejo de los campos. La verdad que los nazis, el mal que hacían, lo hacían muy eficientemente. La verdad es que hay un momento que uno se queda sin palabras. Hay una persona escribió que después de Auschwitz no se puede ya más en el mundo escribir poesía, pero también es una manera de mirar la vida. También Ana Frank decía: creo en el sol aun cuando las nubes lo esconden, porque yo sé que está ahí y que sigue brillando. No sé qué otras conclusiones vos querés comentar para el cierre, Franco. Yo solamente quiero agradecer que me hayas dado esta oportunidad. Son temas que a mí me apasionan porque me desarrollo en el campo del derecho y a veces uno con cierta pasión no puede comprender la lógica de construcción de algunas leyes, pero sobre todo para que haya un delito tiene que haber por un lado víctimas, y que claro, con el nazismo prácticamente todos fueron víctimas, pero en especial tenemos que destacar no solamente a las víctimas, sino a las personas que fueron algunos observadores pasivos, como nos enseña Yad Vashem, sino que ponderaron la vida y sin ser del núcleo del judaísmo, del corazón del judaísmo, salvan personas. Los justos entre las naciones. Justos entre las naciones. Son los que salvan la humanidad, como nos enseña. Claro, porque el Talmud precisamente dice que el mundo está sostenido por los justos de todas las naciones. De todas las naciones. Y me quedo una de las cosas, una perla que dijo el doctor Franco Fiumara, una de las perlas, siempre que no hay que dejarla pasar así nomás, es muy importante, que el derecho no alcanza cuando la vida de los seres humanos está en juego. El derecho me refiero al derecho frío, porque el no matar sigue siendo un principio ético fundante para todas las naciones. Yo te agradezco enormemente, Franco. Gracias a vos. No, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. No, gracias. Gracias, Alberto.